Regresamos escuchando argumentos. El profesor Crespo nos acompaña esta tarde, además profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y economista. Hemos venido pues hablando del panorama económico de nuestro país, particularmente nos ha venido preocupando, y lo hablamos en el primer bloque, el tema del tipo de cambio en nuestro país y la devaluación del bolívar. ¿Qué expectativas hay para esta semana en cuanto a la tendencia que hemos venido observando desde el jueves pasado, viernes, al día de hoy, ¿no? Sí, es un mercado, el mercado cambiario tiene serias limitaciones de oferta, o sea, la cantidad de dólares que ingresan en él, porque bueno, nosotros tenemos una economía que transitó por 7 años de un proceso recesivo, se desmontaron capacidades productivas y hay grandes limitaciones para alimentar ese mercado. ¿Quién es uno de los grandes ofertantes del mismo? Es el Banco Central, con las intervenciones que está realizando los días lunes para tratar de contener ese tipo de cambio, y que era una de las advertencias que hacemos los economistas de que esa práctica no va a permitir que el tipo de cambio sea sostenible en el tiempo, o esa misma práctica, en la medida que el Banco Central no tenga músculo financiero. Aspiraríamos, o se espera, que el Banco Central reaccione con mayor fuerza que la semana anterior para poder mantener la tranquilidad en ese mercado. Al cierre de hoy, mañana, veremos el comportamiento del mismo y los resultados. Pero si no existe una reacción por parte de la autoridad monetaria, el desplazamiento se va a mantener en los próximos días. Ahora, por ejemplo, la ley de grandes transacciones financieras, que pues desde el Ejecutivo escuchábamos declaraciones que lo que buscaba era proteger al bolívar, bancarizar, y que además la mayoría de las transacciones en nuestro país se realizaran en moneda nacional. Si no, pues habría que pagar este impuesto de 3%, ¿no? A compras que, bueno, no son tan grandes las transacciones, sino en todo tipo de compras, pero ¿de qué forma esto ha incidido en el tema de que la población prefiera tener bolívares, y sobre todo ahora en estos momentos de que se genera incertidumbre, ¿no? Con el tema de esta devaluación? Sí, ese impuesto lo caracterizamos en su momento y bueno, fue un impuesto muy agresivo. Sí. Se amplió la base de tributantes. Y en definitiva, en vez de ser un impuesto a las grandes transacciones, lo que busca es lo definimos como un impuesto al uso del dólar, que encarece las operaciones cuando tú utilizas esa moneda. En las principales ciudades ha logrado disminuir un poco el tema transaccional del uso de la moneda. Hay algunas uso transaccional de la moneda, pero la confianza sobre el bolívar no se decreta, o la confianza sobre una moneda no se decreta, se construye, y es a partir de tener una política económica creíble, donde las reglas de juego estén claras, donde el tema de la seguridad jurídica de las inversiones esté claro, y se respeten los equilibrios en política monetaria, en política fiscal, en política comercial y en política cambiaria. Y la confianza es fundamental. En la medida que esos elementos no estén presentes, va a ser muy difícil que una moneda por decreto o por anuncio tenga la confianza de los agentes económicos. Y más aún en el caso del bolívar, que ha transitado por 3 reconversiones monetarias, por un agudo proceso de hiperinflación y bueno, unos traumas que hemos vivido en el país con el deterioro de nuestra moneda, que, insisto, no es una simple declaración pública y no es una simple ley lo que va a generar que los venezolanos tomemos confianza sobre nuestra moneda. Sobre nuestra moneda nacional. Son las cualidades que tenga esa moneda, que está muy claramente definida en las bibliografías económicas, su capacidad transaccional, como reserva de valor y como medio contable. En la medida que ella las mantenga, podrá los agentes económicos identificarse. En la medida que se descompone y hay desconfianza sobre la misma, racionalmente nos vamos a proteger a otra moneda y nos refugiamos en otra moneda que posea esas cualidades. Ahora bien, hablando del tema de la moneda, seguimos revisando la prensa. En el periódico El Estímulo, en el portal digital, su versión digital, publican la campaña No Más Monitor y titulan de la siguiente forma. Ellos alegan que es una campaña para frenar el precio del dólar que hace reír a los economistas. Vamos a revisar esta información. Dice, ya sobrepasó los 6 bolívares por dólar y está a punto de sobrepasar la barrera de los 7 bolívares. El precio del dólar, que estuvo estacionado o fluctuando lentamente a lo largo del año, empieza a acelerar en pocos años, y la hiperinflación que vino con ella.
Esta mañana en muchos estados de WhatsApp y mensajes por redes sociales se repetía esta frase, no más dólar monitor, en referencia al portal que divulga el precio del dólar paralelo o no oficial de lunes a viernes, tanto en la mañana como en la tarde. Para los economistas, esta campaña se centra en ir tras el mensajero y aunque a la mayoría no le guste, el precio del dólar a 7 bolívares sigue siendo una ganga, así titula este medio de comunicación El Estímulo. ¿Usted qué opina? Sí, creo que el problema no es quien informa o cómo lo informa o dónde lo informa. Creo que hay factores económicos que están incidiendo sobre el comportamiento del tipo de cambio. En definitiva, cuando se habla allí de que el dólar a 7 bolívares es una ganga, es lo que nosotros describimos que tenemos un bolívar sobrevaluado, que no expresa el valor real que tiene. Hay otros factores y si le incluimos el elemento de la inflación, en dólares, que en este 2022 sí está presente en la economía venezolana, por los elementos internacionales y la influencia en la economía venezolana, el valor del tipo de cambio es superior. Si revisamos algunos firmas que tienen equipos de métrica, las proyecciones dan que un tipo de cambio puede estar por encima de 17, 18 bolívares por dólar y están allí los elementos fundamentales. ¿Por qué está sobrevaluado el bolívar? Bueno, por las intervenciones que está realizando el Banco Central. Él oferta todos los lunes una cantidad de millones de dólares para alimentar ese mercado. Ha estado sosteniendo ese tipo de cambio sobrevaluado, quemando reservas internacionales que están en sus mínimos históricos. Sí. Aunque el Banco Central refleja 10.22, estamos en 5.22 porque ellos están sumando los derechos especiales de giro que todavía el Fondo Monetario Internacional no le ha liquidado al país por todos los problemas de aislamiento. Ahora, con la situación que usted nos describe, entonces, ¿cómo se entiende que pues desde algunos espacios se diga que Venezuela se está arreglando, se está mejorando, que tenemos indicadores y expectativas de distintos bancos como el Credit Suisse, donde estiman que Venezuela va a crecer hasta 20%? ¿No? ¿Cómo en este escenario que nos describe es posible que hayan estas estimaciones de crecimiento económico? Venezuela arregló para mí es una consigna política muy bien trabajada desde los laboratorios de los medios de comunicación oficiales y los asesores. Pero lo que sí, porque en Venezuela están presentes grandes distorsiones y el crecimiento económico que se proyecta para este 2022 y la resucitación de la economía en el 2021 después de salir de un gran espiral de depresión económica fue producto de que se soltaron las amarras y los controles en la economía venezolana y los que describíamos al principio. Aquí hay un plan. Aquí hay un viraje silencioso de la política económica, aquí hay un plan de ajuste silencioso que no se está discutiendo con el país. Aquí ya no se habla del segundo plan de la patria ni del plan de recuperación, eso quedó atrás y hay un viraje que tiene que presentársele al país. Se están tomando medidas en lo fiscal, en lo monetario, pero que no ha sido discutido en búsqueda de generar un diálogo social y un consenso en el país. ¿Qué pasó en el 2021? Soy de los economistas que lo describe como un RCP, una resucitación de la economía después de tantos años en shock, y fue fundamentalmente porque se desmontaron un conjunto de controles. Recordemos que vivíamos en una economía donde prácticamente todo estaba controlado con una gran camisa de fuerza. Eso se fue desmontando en el 2018 la ley de los ilícitos cambiaron, sí. Se desmontaron los controles de precios, se permitió la dolarización transaccional desordenada y así sucesivamente, un conjunto de medidas que permitieron una reacción al 2021. Superamos esa etapa del desabastecimiento. Pero además